Bien, entonces veamos acá. ¿Qué es una ecuación lineal? Y veamos cuál es la definición. Me dice que ahora voy a trabajar con lo que son ecuaciones lineales. Y me dice lo siguiente. Me dice que una ecuación lineal o de primer grado, ya que este es el otro nombre que recibe la ecuación lineal, y ustedes podrían encontrarla con cualquiera de los dos nombres, ya sea como ecuación lineal o como ecuación de primer grado. ¿Qué es una ecuación lineal o una ecuación de primer grado? Me dice que es la igualdad de dos expresiones algebraicas. Ojo con esto, porque me está hablando de la igualdad de dos expresiones algebraicas. Si yo observo este ejemplo, puedo ver claramente que en este ejemplo yo tengo x más 2 igual a 7. Entonces, veámoslo de esta manera. Vamos a colocar acá en esta pantalla y vamos a poner aquí el x más 2 igual a Profe, 7. ¿Sí le escucho? disculpe, ahí en la pantalla aparece la intervención de un participante y se está grabando y no deja ver la pantalla. Vamos a ver. Yo creo que es para grabar, grabando esta reunión, dice, pero no. Ahí está, profe. ¿Estamos? Gracias. Sí, ahí está, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, como lo indicaba, pues la ecuación lineal o de primer grado, pues es la igualdad de dos expresiones algebraicas. Y nosotros tenemos este ejemplo, x más 2 igual a 7. Entonces, vamos a verificar esta parte. Voy a colocar aquí, como dije, x más 2 igual a 7. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Nosotros podemos ver que efectivamente acá existe un signo de igualdad, ¿sí? Para que nosotros tengamos una ecuación, tiene que existir este signo de igualdad. Si ese signo no existe, entonces no es una ecuación. Obligatoriamente, ese signo de igualdad tiene que existir. Y dice que es la igualdad de dos expresiones algebraicas. O sea que esta expresión del lado izquierdo, esta es la expresión número 1. Y esta se encuentra del lado izquierdo de la igualdad. Y acá del lado derecho, nosotros vamos a tener lo que es la expresión número 2. ¿Sí? Voy a poner acá expresión número 2. Y esta expresión siempre va a estar del lado derecho de la igualdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ecuación, siempre vamos a decir que es la igualdad de dos expresiones algebraicas. Una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha. Ahora, esto es lo que me dice a mí que es una ecuación lineal. Ahora veamos acá. Me dice que el grado, ojo con eso, dice que el grado de cada variable en una ecuación lineal debe ser igual a 1, ya que nosotros estamos hablando de lo que es ecuación lineal o ecuación de primer grado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la variable tiene que tener como máximo grado 1. Si tiene un grado 2, grado 3 o grado 4, entonces deja de ser una ecuación lineal. ¿Cómo sabemos nosotros el grado de una expresión? Bueno, el grado me lo da a mí lo que es el exponente de la variable. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Aquí tengo dos x, pero esta x no tiene un exponente. Cuando no tiene un exponente, yo siempre digo que aquí existe un exponente 1. De igual manera, tengo 2x más 5 menos x. Entonces, esta x tampoco tiene un exponente. Entonces, voy a decir que hay un exponente 1. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 6x más 8. Y acá hay otra variable. Esta x tampoco tiene exponente, entonces también voy a decir que aquí existe un exponente 1. Entonces podemos ver que en todas las variables el exponente máximo es 1. Por lo tanto, esta es una ecuación lineal. Y esa es la forma en la cual pues, nosotros identificamos a una ecuación lineal. ¿Cómo la vamos a identificar? Como la igualdad de dos expresiones. Podemos ver este ejemplo. Aquí está la igualdad y aquí está la primera expresión que está en el lado izquierdo y aquí está la segunda expresión que está en el lado derecho. Algunos textos le llaman, bueno, le llaman a estas expresiones miembros de la ecuación. O sea que este es el miembro que se encuentra en el lado izquierdo y este es el miembro que se encuentra del lado derecho. Entonces, así podemos identificar nosotros también a una ecuación lineal. Ahora, ¿qué busca una ecuación lineal?
dice que una ecuación lineal busca encontrar el valor de la variable, dice acá. Veamos, dice que busca encontrar el valor de la variable. ¿Para qué queremos el valor de la variable? Dice el valor de la variable que cumpla con la igualdad. Es lo que dice en esta parte de acá. Voy a tratar de colocarlo. Y aquí estamos. Entonces dice encontrar el valor de la variable que cumpla con la igualdad dada. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos este otro ejemplo que yo tengo aquí, x más 2 igual a 7, ¿cuál tendría que ser el valor de x para que esa igualdad sea verdadera? Entonces, si nosotros observamos acá, claramente podríamos ver nosotros que si x tiene un valor de 5, yo sé que 5 más 2 es igual a 7. Entonces, en este momento, como este valor fue muy sencillo de visualizar, yo pude detectar que x más 2 es igual a 7 cuando x vale 5. Entonces, eso es lo que busca una ecuación. Encontrar el valor de la variable que hace que esta igualdad sea verdadera. Sin embargo, hay otras ecuaciones en las que no es tan sencillo poder visualizar qué es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, veamos en esta otra ecuación. Si nosotros vemos acá, yo podría decir, ¿cuál es el valor de x que hace que esta igualdad sea verdadera? Y resulta que aquí no es tan fácil visualizar el valor de x que yo estoy buscando. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es utilizar un procedimiento para poder encontrar ese valor que nosotros estamos buscando. ¿Y cuál es ese procedimiento? Bueno, entonces veamos acá. Dice que ese procedimiento nosotros lo vamos a conocer como transposición de términos. ¿A qué nos referimos nosotros con la transposición de términos? Voy a colocarlo en esta parte de acá. Veamos, voy a ponerlo aquí y vamos a hablar de transposición de términos. Entonces, ¿a qué se refiere la transposición de términos? Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x más 2 igual a 4, yo puedo ver que tengo elementos en el lado izquierdo de la igualdad y tengo elementos en el lado derecho de la igualdad. Transponer un término significa que yo puedo agarrar un término de un lado de la igualdad y moverlo hacia el otro lado. Ya sea que yo lo tome del lado izquierdo y lo mande al lado derecho, o que lo tenga del lado derecho y lo mande al lado izquierdo. Entonces, a eso nosotros le llamamos transposición de términos. Pero nosotros debemos cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, la norma número 1. Si en un lado de la igualdad hay un término que se encuentra sumando, entonces yo lo voy a mover al otro lado de la igualdad a restar. Entonces, si del lado izquierdo hay un término que está sumando y yo lo quiero pasar al lado derecho, entonces si está sumando, pasa a restar. Entonces, esa es la norma que yo tengo que seguir. O, si el término se encuentra del lado derecho y está sumando y yo lo paso al lado izquierdo, también tiene que pasar a restar. Entonces, no importa de qué lado a qué lado lo movamos. Si el término está sumando, pasa del otro lado a restar. Entonces, esa es la primera condición que nosotros tenemos que cumplir. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, si alguien llega a tener alguna duda, por favor, me interrumpe. Bien. Entonces ahora, cuando nosotros tenemos un término en un lado de la igualdad, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, si el término está restando, entonces yo lo voy a pasar del otro lado a sumar. ¿Sí? Entonces, si tengo un término del lado izquierdo y está restando y lo quiero pasar al lado derecho, entonces va a pasar a sumar. O si el término está del lado derecho y está sumando, pasa del otro lado, perdón, si está restando, pasa del otro lado a sumar. Entonces podemos ver que en estas primeras dos condiciones nosotros tenemos un cambio de signo, pero el cambio de signo se da únicamente en estas dos partes. Acá voy a escribir que en esta sección existe cambio de signo, pero únicamente para estas dos condiciones. Ahora, ¿qué dice la condición número 3? La condición número 3 me dice que si yo tengo un elemento
que está multiplicando en un lado de la igualdad, y si yo lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, entonces ese elemento va a pasar a dividir, ¿sí? Y si tengo un elemento que está dividiendo en un lado de la igualdad y yo lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, tiene que pasar a multiplicar. Entonces, si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero para estos dos casos de aquí, no hay cambio de signo. Acá no hay cambio de signo. Eso significa que si el término está multiplicando y es negativo, tiene que pasar a dividir y sigue siendo negativo. Ahí no hay cambio de signo. O si el término está dividiendo y es positivo, pasa del otro lado y sigue siendo positivo. No hay cambio de signo, únicamente en las primeras dos condiciones. Bien, entonces ahora vamos a resolver la ecuación que tenemos en el ejemplo, utilizando estas reglas que están acá en pantalla. Así que veámoslo de esta manera para que nosotros podamos resolver. Voy a quitar esto de pantalla y vamos a explicar. Entonces me gustaría que ustedes pues tengan estas anotaciones, ya sea que las hayan copiado en su cuaderno o que tomen una pequeña captura y luego lo trasladen a su cuaderno. Entonces vamos a quitar esto de pantalla y vamos a resolver la ecuación del ejemplo. Entonces veamos, vamos a empezar con la más sencilla. Los dos que tenemos acá, voy a empezar con esta que dice x más 2 igual a 7. Voy a empezar con esta y después vamos a resolver esta otra para que veamos cómo es que aplicamos la transposición de términos. Entonces vamos a abrir otro programa para poder resolver. Y vamos a decir lo siguiente. En esta parte yo tengo el primer ejemplo, x más 2 igual a 7. Entonces voy a escribir acá x más 2, aquí, igual a 7. Bien, entonces, ¿en qué consiste la transposición de términos? La transposición de términos consiste en dejar completamente sola a la variable. Eso significa que yo tengo que agarrar a la variable x y la tengo que despejar. Así se le dice cuando yo quiero dejar sola a la variable. Yo quiero despejar mi variable. Entonces, ¿qué significa eso? Que para poder dejar completamente sola a mi variable x, yo puedo observar que en este caso hay alguien que me está estorbando. Aquí me está estorbando este más 2, ¿sí? Ese más 2 está estorbando a la variable x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar a este valor más 2 y lo voy a trasladar hacia el otro lado de la igualdad, porque este en este momento se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, yo lo voy a agarrar y voy a moverlo hacia el lado derecho. Entonces, si en el lado izquierdo este elemento se encuentra sumando, al momento de pasarlo al lado derecho, este elemento tiene que pasar a restar. Entonces, hagamos este movimiento. Veamos aquí. Voy a poner otra línea y voy a decir lo siguiente. X, ahora, ¿a qué va a ser igual? Veámoslo aquí. Este va a ser igual a 7, que ya estaba del lado de este lado. Y ahora vamos a mover el otro elemento. Este 2 que está sumando, lo voy a pasar del otro lado a restar. Entonces, perdón, es menos 2. Ahí estamos. Entonces, observe, dejé la X en el mismo lugar. Y este 2 que estaba sumando, lo pasé del otro lado a restar. El signo igual permanece en el mismo lugar, al igual que el 7. Porque el único elemento que yo estoy moviendo en este momento es el 2. Entonces, de esa manera yo puedo observar que ahora ya tenemos a este 2 del lado derecho. Pero como estaba sumando en el lado izquierdo, ahora pasa del lado derecho a restar. Entonces ahora yo puedo decir lo siguiente. 7 menos 2, ¿a qué es igual? 7 menos 2 es igual a 5. Entonces voy a simplificar este lado derecho de la igualdad. Y voy a decir lo siguiente, que x es igual a 5. Entonces, ahora ya encontré el valor de x. Ya puedo asegurar que x es igual a 5. Y si x vale 5, nosotros podemos decir que 5 más 2 es igual a 7.
Entonces podemos observar que efectivamente esta igualdad se cumple. ¿Y qué necesitamos nosotros para cumplir con la igualdad? Despejar la variable X. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces ya le hemos dado solución a esta ecuación. Ahora vamos a resolver la otra ecuación que aparece aquí. Dice, 2x más 5 menos x es igual a 6x más 8. Veamos acá. Voy a traer esto aquí. Y, 2x más 5 es. Voy a poner acá. 2x más 5, aquí era menos x, es igual a 6x más 8. ¿Okay? Entonces, ya tengo la ecuación acá. Voy a ponerle aquí número 2 para que no tengamos inconveniente y no confundamos esta parte. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo observar en este momento? Lo que yo puedo observar ahora, para este ejemplo, es que del lado izquierdo de la igualdad, yo tengo elementos que tienen variable y elementos que no tienen variable. Entonces, por ejemplo, si yo observo, tengo un 2x y tengo un menos x. Estos elementos tienen variable. Y este elemento más 5, este no tiene variable. Y del lado derecho yo puedo ver que hay otro elemento que tiene variable y también uno que no tiene variable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es unir todos los términos que tienen variable. ¿Por qué? Porque a estos términos que tienen variable se les conoce como términos semejantes. ¿Sí? Son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque todos tienen la misma variable y el mismo exponente. Cuando los términos son semejantes, nosotros podemos sumarlos o restarlos y los podemos reducir. Entonces, voy a juntar los que tienen variable y estos los voy a dejar del lado izquierdo de la igualdad. Y voy a juntar los dos elementos que no tienen variable. Como estos no tienen variable, también son semejantes, solo que estos los voy a dejar del lado derecho de la igualdad. Entonces, en mi caso, yo siempre dejo los que tienen variable del lado izquierdo y dejo a los que no tienen variable del lado derecho. Pero también se puede hacer al revés. Por ejemplo, puedo dejar del lado izquierdo los que no tienen variable y del lado derecho los que sí tienen variable. Eso pues lo decide cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros decide cómo quiere dejar los términos. Como dije, en mi caso, pues a mí me gusta dejar los términos con variable al lado izquierdo y los que no tienen variable al lado derecho. Entonces, vamos a hacer ese movimiento. Quiero que prestemos atención a esto. Fíjense bien más. Veamos acá. Para empezar, como yo del lado izquierdo voy a dejar a los que tienen variable, voy a copiar al 2x y voy a copiar al menos x. Estos dos elementos los voy a copiar hacia abajo. Entonces, observen. Voy a colocar aquí 2x menos x. Voy a dejar solo los que tienen variable. Y ahora veamos acá. Puedo ver que aquí está el signo de igualdad. O sea que este 6x que está aquí se encuentra del lado derecho de la igualdad. Y yo puedo ver que este 6 no tiene ningún signo delante de él. Cuando no hay ningún signo, entonces yo siempre voy a decir que aquí hay un signo positivo. Eso significa que este elemento se encuentra sumando. Y si está del lado derecho y está sumando y yo lo voy a pasar al lado izquierdo, entonces este tiene que pasar a restar. Entonces voy a poner ese menos 6x del lado izquierdo. Y voy a decir ahora menos 6x. Ahora voy a colocar el signo de igualdad. Entonces observen, ya tengo del lado izquierdo todos los elementos con variable. Estos dos que ya estaban del lado izquierdo, solo los bajamos. Y este que estaba del lado derecho, pero que estaba sumando, ahora pasó al lado izquierdo a restar.
Entonces, ya tengo del lado izquierdo los que tienen variable. Ahora voy a poner del lado derecho los que no tienen variable. Entonces, veamos. Este 8 que no tiene variable ya está del lado derecho. Entonces, este solo lo voy a copiar. Y voy a decir aquí 8. ¿Sí? Puedo ponerle solo 8 o puedo ponerle el más 8. No hay ningún problema. Se puede colocar en ambas posiciones. Ahora, podemos observar también este 5 que se encuentra aquí. Este 5 se encuentra del lado izquierdo, ¿sí? Este 5 está del lado izquierdo y está sumando, porque aquí puedo ver el signo más. Si yo lo quiero pasar al lado derecho, entonces del lado derecho tendría que pasar a restar. Si está sumando, pasa a restar. Y si está restando, pasa a sumar. Eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar nunca. Bueno, entonces ahora, este 5 que está sumando, yo lo voy a pasar del otro lado a restar. Y me quedaría aquí 8 menos 5. Y observen, ahora ya puedo ver que del lado izquierdo ya tengo todos los términos que tienen variable y del lado derecho ya tengo todos los términos que no tienen variable. Entonces ahora veamos, si tengo 2x y a 2x le quito una x, eso me queda una x, ¿sí? Digo una x porque recuerden que aquí hay un 1. Entonces, si a 2x le quito una x, me queda una x como resultado. Y si a este resultado, una x, yo le quito 6x, yo puedo ver que aquí tengo un número negativo, pero aquí tengo un signo positivo. Y hay una ley de signos que me dice a mí que cuando yo tengo signos diferentes en una operación, yo tengo que restar los valores y colocar el signo del número mayor. Eso significa que yo digo, a 6 le quito 1, me va a quedar 5. Como el número mayor es 6 y su signo es negativo, entonces el resultado tiene que ser negativo. Y la variable en este caso solo se copia. Entonces, de esa manera, pues de los 3 términos que tienen variable, ahora ya solo tengo 1. Entonces, pregunto, ¿estamos bien? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás entendieron esta parte? Un poco, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a repetir. Vamos a repetir. Veamos acá. Nosotros decimos lo siguiente. Yo puedo ver que este 2 que está aquí no tiene signo adelante. Entonces es signo positivo. Cuando no hay signo adelante, todos tienen signo positivo. Entonces, lo que yo acabo de mencionar, yo voy a hacer una operación entre estos dos elementos que están aquí. Y esta X que está acá no tiene una constante. Pero cuando no hay constantes, yo siempre voy a decir que aquí existe un 1. Entonces, yo digo lo siguiente. Puedo ver que los dos tienen signos diferentes. Cuando los signos son diferentes, entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es restar los valores. A 2 le quito 1 y me queda 1. ¿Sí? Y se coloca el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es 2 y su signo es positivo. Por lo tanto, el resultado es positivo. La variable que es x solo se copia. Entonces, fue exactamente lo mismo que dije. Si tengo 2x y ustedes le quitan una x, ¿qué me queda? Como resultado me queda una x. Y eso es lo que me quedó como resultado de los primeros dos términos. Ahora, a estos dos yo le tengo que restar este de aquí. Entonces voy a decir, a una x le voy a quitar 6x. Entonces, ¿qué puedo ver? Puedo ver que otra vez tengo una operación de dos valores que tienen signos diferentes. Y cuando hay signos diferentes, ¿qué hacemos? Restamos y colocamos el signo del número. Entonces digo, a 6 le quito 1, eso me queda 5. Como el número mayor es 6 y su signo es negativo, entonces el resultado es negativo. Y la variable x solo se copia.
Entonces, como resultado tengo menos 5x. ¿Estamos? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe. Muy bien. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces voy a colocar acá en esta parte menos 5x. Bien, resultado menos 5x del lado izquierdo. Ahora, en el lado derecho yo tengo lo siguiente. Tengo 8 menos 5. Y si a 8 le quito 5, mi resultado me queda 3. Y puedo decir también lo siguiente. Puedo ver que los signos son diferentes. Y cuando los signos son diferentes, ¿qué hacemos? Restamos y colocamos el signo del número mayor. Eso significa que si a 8 le quito 5, el resultado me queda 3. Como el número mayor es 8 y su signo es positivo, el resultado también es positivo. Entonces, esa es otra forma en que nosotros miramos las operaciones cuando ya estamos en álgebra. Entonces digo 8 menos 5 me da 3. Y ahí ya tengo el resultado del lado derecho. Entonces ahora voy a decir que esto es igual a más 3. Muy bien. Entonces podemos ver que al inicio tenía todas las X repartidas en la ecuación. ¿Qué hice? Las junté en un solo lado de la ecuación. Y ahora que las he reducido, ahora ya tengo una sola X. ¿Sí? Y como el objetivo de esta ecuación es despejar la X, como yo dije, dejarla completamente sola. Entonces, por eso juntamos todas las X, ahora ya solo hay una X. Ahora yo quiero dejar sola la X. ¿Quién me estorbaría entonces? Ahora me estorbaría este 5 que está aquí. Pero yo puedo ver claramente que entre el 5 y la X, en medio de estos dos, no hay ninguna operación, no hay ningún signo. Cuando no hay ningún signo, yo voy a decir que entre estos dos existe una multiplicación. Cuando no hay signo entre un número y una letra, siempre se dice que hay multiplicación. Eso significa que ese 5 negativo está multiplicando con la X. Y si este está multiplicando, yo lo voy a pasar del otro lado a dividir. Entonces, ¿a quién va a dividir? A este 3 que está aquí. Entonces yo diría que del lado derecho me tendría que quedar más 3 dividido menos 5, porque este que está multiplicando va a pasar a dividir. Pero aquí no hay cambio de signo. Como este es negativo y está multiplicando, pasa a dividir y su signo va a seguir siendo negativo. Como mencioné, aquí no hay cambio de signo. Entonces ahora vamos a mover esos elementos. Voy a decir lo siguiente. La X se queda sola. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a más 3 dividido dentro de menos 5. Y por último, vamos a decir lo siguiente. Ojo con esto. Cuando yo tengo una fracción, esto es una fracción, y tengo un valor positivo y uno negativo, entonces toda la fracción se convierte en negativa. Entonces voy a decir que X como resultado final es igual a menos 3 quintos. Lo voy a dejar mi resultado como fracción. ¿Por qué como fracción? Porque 3 dividido 5 no es un valor exacto. Entonces, mejor se queda la respuesta como fracción. Así que aquí tenemos en pantalla ya la solución. Ahora nosotros tenemos que saber que para que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Para que estos dos lados sean iguales, X tiene que tener un valor de menos 3 quintos. Si se dieron cuenta, en el ejemplo anterior era fácil. X tenía que valer 5. Ahora para este ejemplo, X tiene que valer menos 3 quintos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió esto?